Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción A del examen de reserva 2 del año 2018. Nos dicen que el hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, se emplea en disoluciones concentradas para desatascar tuberías. Así disponemos de una disolución comercial con una densidad de 1,52 gramos por mililitro y una riqueza en masa del 50%. Nos piden 1. En el apartado A, ¿qué volumen de este ácido comercial tendríamos nosotros que sacar para poder preparar una disolución B que tuviese un pH 12 y 20 litros de volumen? Fijaros que para poder resolver este problema a mí me gusta hacer primero el planteamiento. Fijaros, debemos de partir del pH de la disolución para así, como se trata de una disolución básica de una base muy fuerte completamente disociado, determinar el pOH. De esta forma podríamos determinar la concentración de iones hidróxido. Como se trata de una base fuerte, sacaríamos la concentración de la disolución B y a partir de este dato y teniendo en cuenta que tenemos un volumen de 20 litros, lo que determinaríamos sería el número de moles que hemos puesto en la disolución B para prepararla. Importante, los moles que hemos puesto en la disolución B son sacados de la disolución A. Por tanto, siguiendo una serie de pasos, llegaríamos al número de mililitros que hay que coger de esta disolución. Vamos a la primera parte y así iremos sacando conclusiones. Fijaros, nosotros tenemos la disolución B de la cual conocemos más datos, su tamaño y su pH. La forma que tienen de darnos la concentración es a partir del pH. Fijaros que el secreto está en que nosotros a partir del pH podríamos sacar el pOH. Recordar que el producto iónico del agua, es decir, la constante de disociación del agua, no viene marcada por la concentración de iones hidróxido e iones hidroxonio. En vez de expresarla en estos términos, es mejor en términos logarítmicos y teniendo en cuenta que el valor del pK, es decir, del producto iónico del agua, tiene un valor de 14, nosotros podemos conocer rápidamente cuál es el pOH de esta disolución. Una vez que sabemos que el pOH de esta disolución tiene un valor de 2 y recordando que el pOH no es más que el menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido, nosotros podremos determinar cuál es la concentración molar de esta disolución. Esta disolución tiene una concentración de 0,01 molar e iones hidróxido. ¿Cómo? El hidróxido de sodio es una base fuerte, nosotros podremos decir que la concentración de iones hidróxido coincide con la concentración de la propia disolución. Así es como nosotros ya tenemos la etiqueta de la disolución B. Fijaros que si nosotros tenemos el volumen total de la disolución y tenemos su concentración, determinar el número de moles que hemos puesto en este tarro B bastará con multiplicar el volumen por la concentración que hemos obtenido. De esta forma llegamos a la conclusión que en el tarro B, es decir, en la disolución B, hemos puesto 0,2 moles. 0,2 moles que hemos sacado de la disolución A, de la que llamamos comercial. Así, el proceso final será, teniendo en cuenta que conocemos los moles que hemos puesto en el tarro B y que lo hemos sacado del tarro A, nosotros podremos determinar qué volumen de disolución hemos tenido que sacar. Nosotros podremos hacer, fijaros, como no tenemos la molaridad, nosotros podríamos coger el camino largo. Fijaros, podríamos convertir estos 0,2 moles de hidróxido de sodio que sabemos que hemos puesto en el tarro B y podríamos calcular cuántos gramos representarían utilizando el concepto de masa molar. Una vez que tuviésemos los gramos puros, tenemos que tener en cuenta que también nos han dado el tanto por ciento de masa de la mezcla. Y sabemos que este tanto por ciento es del 50%, lo cual quiere decir que
cada 100 gramos de mezcla contendría 50 gramos de hidróxido de sodio. Y finalmente determinaríamos el volumen de la disolución simplemente utilizando el concepto de la densidad, puesto que cada mililitro de la disolución tiene una masa de mezcla de 1,52 gramos. Así llegamos a la conclusión que para preparar estos 20 litros de pH 12 solo tendríamos que sacar 10,53 mililitros de la disolución A. Esto nos da una idea del grado de concentración que tiene esta disolución. En el segundo apartado lo que nos piden es qué volumen de un ácido sulfúrico tendríamos que utilizar para neutralizar 5 mililitros de esta disolución comercial. Ya veréis que en realidad lo que se trata es de una reacción de neutralización. La parte importante es que para poder llevar a cabo este problema yo necesitaría también calcular la concentración de la disolución comercial. Así vamos a llevarlo a cabo. Fijaros, si yo de esta disolución comercial supongo que tengo 1 litro, en este litro de disolución yo podría calcular cuántos moles hay. Y teniendo los moles y el volumen de la disolución, sería fácil calcular la molaridad. ¿Qué hacemos? Pues suponemos que nuestra disolución A tuviésemos 1 litro de ella, de la concentrada. Así, en 1 litro, es decir, en 1000 mililitros, y ahora entenderéis por qué, nosotros podríamos determinar cuánto sería la masa de esta mezcla, puesto que me dan la densidad de la disolución. Y recorriendo el camino contrario, nosotros podríamos determinar cuántos gramos puros habría en ese litro. Y finalmente, teniendo en cuenta la masa molar, podríamos determinar, si tuviésemos 1 litro de disolución comercial, cuántos moles habría en el interior. Fijaros que nuestra disolución comercial tiene 19 moles en 1 litro. Por tanto, podemos concluir que se trata de una disolución 19 molar. Esto nos da una idea de su elevada concentración. Y a partir de aquí es cuando nosotros empezamos el problema de neutralización. Para llevar a cabo el problema de neutralización hay que tener unos detalles muy importantes. Fijaros que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, lo cual quiere decir que en el proceso de neutralización nosotros tendremos que usar 2 moles de hidróxido de sodio por cada mol de ácido sulfúrico que se vaya a neutralizar. Nosotros lo que no podemos hacer es pasar de volumen de mezcla a volumen de mezcla. Nosotros no podemos comparar nunca magnitudes físicas. Tenemos que usar el concepto de cantidad de sustancia química, es decir, trabajar con moles. Así, el primer paso sería intentar determinar el número de moles de hidróxido de sodio que tenemos en 5 mililitros, que ya lo he expresado en litros. Seguidamente, estos moles se podrían obtener utilizando la molaridad que hemos hecho en el paso anterior. Nosotros sabemos que nuestra base comercial tiene una concentración de 19 moles por cada litro de disolución. A continuación usaríamos la estequiometría. Fijaros que en esta reacción por cada mol de ácido sulfúrico van a ser necesarios 2 moles de hidróxido de sodio. Y finalmente usaríamos la concentración molar que nos han dado del ácido sulfúrico, que es 0,25 molar. Con esto lo que obtendríamos sería un valor de 0,19 litros. Fijaros que necesitamos 190 mililitros del ácido sulfúrico para poder simplemente neutralizar 5 mililitros de este ácido comercial que hemos dicho que es extremadamente concentrado. Y con esto tenemos terminado el problema. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Venga, mucho ánimo. Hasta luego.